¡Hola, familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Hermanos salvadoreños, al igual que ustedes, salí de mi país con la idea de triunfar. Pero los recuerdos, mi familia y mis amigos me hicieron volver. Todos extrañamos a nuestros seres queridos y tener un lugar donde regresar. Por eso el Fondo Social para la Vivienda te acerca la oportunidad para comprar una casa en El Salvador a través del programa Vivienda Cercana. Entra a www.fsb.gov.sb e infórmate sobre el programa Vivienda Cercana. Porque El Salvador es tu casa, tu país. Fondo Social para la Vivienda. Gobierno de El Salvador. Por nuestro futuro, por nuestro presente, por lo que hemos logrado y por lo que no queremos perder, por nuestra historia. Atrévete. 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 Atrevámonos. Con la fuerza de la gente, Hugo Presidente. Buenas noches, continuamos en Focos, iniciamos con la entrevista en Matices. Karen, buenas noches. Saúl, buenas noches. Y siempre en el marco de este especial por la canonización del Santo Romero, vamos ahora a tener una entrevista para poder conocer el testimonio de Romero, cómo fue su actuación en la tierra a través de diferentes obras que generó en el país, Karen, que lo vamos a hacer también de la mirada de una de las personas más allegadas en el tiempo con el entonces Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, quien, como hemos dicho, ha sido canonizado en la Basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, y con ello declarado santo por la Iglesia Católica. Romero había sido beatificado, hay que recordar esto, el pasado 23 de mayo de 2015 en San Salvador. Y la santificación de Romero, también tenemos que decir, Saúl, llega en un momento en el que su mensaje de protección a los pobres y defensa a los derechos humanos continúa vigente para un país como el nuestro, que todavía sostiene estructuras de exclusión y violencia hacia los más desfavorecidos. Romero, según lo evidencia su testimonio de vida y como lo aseguran sus más allegados, buscó a través de su palabra y acción seguir a Jesús, a través de una opción preferencial por los pobres en un mundo violento y acosado por conflictos, como lo ha señalado el invitado de esta noche. A 38 años de su martirio y en este día especial de su canonización, Karen, buscamos explorar más sobre su figura. Para hablar de ello, hoy nos acompaña José Jorge Simán, conocido por el mismo Romero como Pepe Simán, un amigo cercano del santo. Don Pepe, bienvenido a Focos. Muchas gracias. Bueno, iniciamos esta conversación. Don Pepe, usted nos ha dicho que para 1956, con la muerte de su padre, usted se vinculó más al catolicismo. Sin embargo, en su libro, Monseñor Óscar Arnulfo Romero y Galdames, un testimonio, usted destaca que al recordar a Romero comprende lo que es vivir en santidad, practicar la humildad y la entrega, convertirse cada día. ¿De qué manera Romero se convierte en un punto de inflexión en su vida espiritual y por qué? Mire, primero mi padre muere y me doy cuenta de lo que significa la muerte, porque ya no lo tengo. Yo tengo 20 años y tengo 5 hermanos y he dejado la universidad y todo, entonces me voy dando cuenta que la única alternativa va por ese camino y es así como mi padre y mi madre me formaron. Y en la familia en general. Ahora, cuando usted me pregunta de Monseñor Romero, pues yo inicialmente con él tuve diferencias. Cabalmente, cuando yo era presidente de la oficina de cine, lo acababan de nombrar auxiliar del arzobispo y llegamos a platicar con alguien internacional, porque yo había creado la oficina de cine,
porque a mí me fascina el cine y quería que la gente aprendiera a discutir del cine y a dialogar sobre el cine, que no solo la vieran, sino que dialogara. Y entonces nos reunimos allá en el seminario, llevé a esta señora que había venido internacional para platicar con Monseñor, y Monseñor me reclamó y me dijo, ¿cómo es eso? Le han dado el premio al cardenal. Dije, Monseñor, por Dios, si quiere pongo la grabadora, y puse la grabadora encima, digo, para que quede grabado lo que usted me está diciendo. Y al ratito pues me guardé la grabadora, ahí terminó. La gente, yo como presidente de la Comisión de Justicia y Paz había pedido que el arzobispo fuera Monseñor Rivera Damas. Jamás se me ocurrió Monseñor Romero, que lo conocía porque él mantenía la revista Orientación, lo que se llamaba Criterio en ese entonces, y iba poco a poco, era un hombre muy dedicado, muy devoto, y se llevaba con mucha gente. La prueba es que la gente del escalón de la zona, la guadalupana, le querían hacer una casa y él no quiso. Dos cosas a partir de esto que nos ha dicho. Nos decía que usted al principio, don José, tenía diferencias con él. Sí. ¿De qué iban esas diferencias? Y creo que lo más importante, ¿cómo reconcilió esas diferencias hasta terminar en lo que el mismo Monseñor Romero plasma en su diario como una relación de amistad muy cercana, muy familiar? Sí, mire, muy sencillo. En ese momento ha caído Medellín, ha caído Vaticano II. No son aceptados por la gente. Por los católicos sí. La prueba le decía yo a Saúl, Monseñor Chávez y González, que había estado en Medellín, creó las primeras cooperativas. Y nadie se dio cuenta. O sea, mi padre era miembro de la dirección de defensa social para los alcohólicos anónimos. O sea, había movimientos, pero dentro de la misma iglesia, dado que había venido el Vaticano II, había diferencias, puntos de vista distintos, vistos de diferente manera, hasta que vino el Vaticano II y asumió. Entonces, yo sencillamente en ese momento, yo quería que quedara Rivera Damas, no quería que quedara Monseñor Romero. Porque lo veía con una visión diferente a Rivera Damas. Lo veía demasiado tradicional para mi gusto en ese momento, a Romero. Pero cuando lo nombraron arzobispo, iba con Rutilio, que después matan a Rutilio, que con el único cura que iba del seminario, matan a Rutilio, nos conoce, ya ha oído hablar de nosotros, de la oficina, y nos dice, mire, yo quiero hablar con los seglares y con algunos de los padres para explicarles qué quiero hacer. Bueno, dijimos, vamos a ir a oírlo. Y nos fuimos a oírlo, yo esperando que nos dogmatizara. Y lo primero que dijo, miren, yo solo no puedo, necesito que me ayuden, ayúdenme por favor. A mí me quebró, porque dije yo, ese hombre qué humildad la que tiene para decir ayúdenme cuando él es la autoridad. Ahí empezamos, pero todavía no se había logrado meter. Yo seguía pendiente y entonces, como yo veía todas las tiendas de ad hoc, estaba en el centro viendo una de las tiendas por la catedral, cuando vi que los estudiantes para Claramont salieron con sus lazos reclamando el truco que habían hecho con la elección. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, yo estaba recibiendo un curso de Rothman, de Moltmann, y digo, es que Dios es más grande que nosotros, qué bruto yo, si Dios es más grande. Y entonces me fui para el seminario. Llegué al seminario, pregunté por Monseñor, me hinqué, le besé la mano y digo, mire, hemos tenido diferencias, pero usted es el arzobispo, o sea que aquí estoy a sus órdenes. Y a partir de ese momento, José, comienza una relación bastante íntima en la cual además Romero en su diario personal comienza a citarlo al menos unas 14 veces, que ya vamos a ir hablando de algunos de estos pasajes. Hay una pregunta en este momento, usted ha dicho, usted también tenía una trayectoria empresarial,
muchas personas del círculo al que usted pertenecía no veían con buenos ojos también la relación que se fue cultivando por parte suya con Romero. A nosotros nos gustaría tratar de entender cuáles eran las barreras que hacían el distanciamiento en ese momento entre Romero con un círculo del que usted formaba parte, pero que no compartía la amistad que tenía Pepe Simón. Mire, era muy sencillo. Romero seguía a Jesús. Esa era su clave. Si usted quería entender a Romero, siga a Jesús. Y se preocupaba con estar enterado. En ese momento era triste. El trabajador en el campo colgaba su radio para oír las noticias cuando todavía no había televisión. Yo hacía programas de lucha libre donde la gente pagaba 5 centavos para poderla ver en los pueblos porque no había medios. Entonces había un control de los medios. Había una desinformación. Le contaba yo temprano, cuando estábamos, que yo iba a todos los entierros de los padres, me llama y me dice: véngase don Pepe, que mataron allá en el Despertar. Me voy, y estaba yo, siempre me sentaba, paraba en el andén porque quería estar con la gente, porque esa era la edad que me daba la lección. La fe, si usted estuvo en la beatificación, usted lo único que se pudo dar cuenta es la fe de la gente. Esa gente tiene una fe que se lo lleva a uno, uno puede hablar un montón, pero la fe, vaya al campo, vaya a donde sea, y usted ve esa fe que tiene esa gente, que es admirable. Entonces, sencillamente, yo dije, me quedé ahí, y entonces de repente pasaron un periódico, y se lo pasa a algún campesino, se lo pasó al obrero que estábamos parados, y estaban riéndose, y me lo pasa, mire lo que dice, decía que habían matado al padre porque él tenía una metralleta. O sea, que los periódicos decían lo que querían. Ahora, criticaban, solamente termino, criticaban porque decían que no, es que mira, va, o en las homilías habla de política. No, dedicaba 45, 50 minutos a hablar del Evangelio, de la epístola, y después, como Jesús, daba 10 minutos donde explicaba las cosas que no se sabían. Entonces la gente llegó a tener tal confianza en oírle, porque no existía la televisión, no existían las noticias, y todas las noticias estaban en la calle. Entonces uno se tenía que enterar, entonces él decía la verdad. Ahora, don José, vaya, en ese momento, en esos años, usted como joven administrador, empresario, tenía esta relación cercana con Monseñor Romero, y además, como lo estaba describiendo, también quería mantenerse, así como Monseñor Romero, conectado a lo que estaba pasando en nuestro país, sobre todo conectado con las vivencias de los campesinos, como lo estaba diciendo. ¿Cómo enfrentaba usted esa figura de excepción suya frente a otros de sus contemporáneos que a lo mejor no querían estar conectados o que querían seguir bajo eso que usted ha dicho, el control de los medios, de la información? Pero es que al final y al cabo es cuál es tu objetivo en la vida, seguir a Jesús o no. Y cuando ese es tu objetivo, tiene consecuencias. ¿Pero no lo criticaban su círculo de contemporáneos? Yo era el comunista, pasaba con el carro como señora y ve el comunista. ¿Y por qué? ¿Qué he hecho yo? No, Pepe, es que lo que pasa es que ahí llegan los padres jesuitas, llega Román Mayorga, llega Memo Hugo, y entonces te tienen vigilado. ¿Y qué voy a hacer? Yo no podía cambiar. Y eso sí, siempre traté, que quede claro, de mostrar por qué creía yo en esas cosas, enterarme, investigar, tener información. Me decían, no, es que mira otra cosa. ¿Leíste? ¿Y logró demostrarlo con algunos de ellos? No, con ellos. Aquí está el periódico. Mira, Pepe dijo esto. No, esto fue lo que dijo. Don José, hay un elemento que nos interesa abordar de su relación con Romero, y es que, lo hemos dicho en algunos de los episodios de su diario personal, él destaca que almorzaba con usted, al menos allá por 1979 hay una recurrencia en citarlo. En estos almuerzos él decía que hablaba con usted sobre política. A nosotros nos interesa saber la opinión que tenía en ese momento Romero de esas causas que estaban generando exclusión, que estaban generando pobreza, que generaban represión de lo que sufría el pueblo al que él defendía, según esta visión. Saúl, él se enteraba, él no se quería engañar. ¿Pero qué opinión le expresaba usted? usted? No, él se enteraba, leía,
buscaba, conseguía información, mandaba, iba a hablar con la gente. Yo le conté a usted cuando el secretario de Estados Unidos vino y lo íbamos a recibirlo y me había llamado porque le iban a explicar porque estaban desesperados con Romero. Entonces vino el secretario y yo le digo, monseñor, ¿a dónde está usted, hombre? Si aquí está el secretario, venga, si lo agarré la mano. Don Pepe me dice, si está una señora ahí, pobrecita, que le ha secuestrado a su hijo. ¿Qué le podía decir? Si esa es la realidad. El problema es de que hay que darse cuenta que muchas de estas cosas eran distorsionadas y ahora usted lo sabe mejor, porque ahora hay mucho internet y mucho, pero la mitad son fake news, hasta han usado la palabra fake news, en aquel entonces había fake news. Y se lo pregunto porque uno de los principios de la iglesia de Medellín, que usted ha dicho, Romero fue también convirtiéndose hacia los nuevos preceptos de la iglesia católica, era la importancia de denunciar una violencia estructural en la sociedad. Por eso le pregunto, ¿había una lectura de causas? Por supuesto, mira, cuando uno tiene que aprender en Medellín, yo aprendí en Medellín, me tomó tiempo, aprendí en el Vaticano II, tuve que entender y dedicar tiempo a aprender, a tratar de entender qué era la iglesia, qué era Jesús. Entonces, ¿qué es lo que sucedía con Monseñor? Él era eso todo el tiempo, él seguía a Jesús. Don José, tenemos que hacer una pausa, pero antes me gustaría que nos conteste esto muy rápido. Y en ese aprendizaje profundo de la iglesia, ¿cómo desde la iglesia, cómo desde Medellín, cómo desde Puebla, se explicaban ustedes lo que estaba pasando en el país? Es decir, si Jesús hubiese estado en ese momento como estaba en sus conversaciones, en sus almuerzos, ¿cómo explicaba por qué? ¿Cuáles eran las causas profundas de lo que vivíamos? Los intereses, por supuesto. Los intereses. El Salvador estaba viviendo de una manera distinta. Había gente que no tenía que comer, había gente que no tenía trabajo, había gente que lo mataban porque decían que era comunista. Algunos salían con armas y mataban, pero la gente que no quería trabajar y tenía hambre, ¿qué hacía? No tenía oportunidad. Entonces cualquier idea que se hablara de que había que buscar la justicia y el bienestar y el amor a Dios y el amor al prójimo era comunista. Pues. Vamos a dejarlo con esa idea, don José. Vamos a hacer ahora mismo la primera pausa de esta entrevista y enseguida continuamos. Amor, ¿cuándo vamos a comenzar a ir al gimnasio? A mí me prometiste que iríamos de camping. Papi, yo quiero ir al cine. ¡Vamos pues! Solo con tu tarjeta Club LPG ahorras y obtienes más beneficios para tu familia. Suscríbete ya a La Prensa Gráfica y disfruta de promociones y descuentos con todos nuestros aliados. Club LPG de La Prensa Gráfica. Por nuestro futuro, por nuestro presente, por lo que hemos logrado y por lo que no queremos perder, por nuestra historia. Atrévete. 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 Atrevámonos. Con la fuerza de la gente, Hugo Presidente. ¡Hola, familia! ¡Hey! ¿Llegaste? ¡Sí! ¡Celebremos! ¿Necesita un adelanto salarial SOS? Si recibe su salario con Davivienda, adelántelo en cualquier momento desde la app Davivienda El Salvador. Así de fácil. Davivienda. Continuamos con esta entrevista especial en Focus con José Jorge Simán, conocido como Don Pepe Simán, amigo personal de Monseñor Romero, en este especial que tenemos en Focus esta noche, Karen. Y queremos conocer algunas de las posturas de Romero a través del testimonio que don José nos ha comenzado a comentar dentro del primer bloque de la entrevista y ahora en una segunda parte.
Don José, hemos hablado sobre la reacción de Romero a estas causas que estaban generando diversas problemáticas en el país y era el contexto político y social que vivía El Salvador a finales de la década del 70. Hablemos ahora de las soluciones que él planteaba, porque es claro que Romero en muchos de sus homilías se oponía a una vía armada o de conflicto para solucionar esos problemas. Y nos gustaría conocer qué tipo de solución dentro de este diálogo personal que usted tenía con él se expresaba en esos momentos. Mira, el respeto a la vida era fundamental en él. El respeto a la vida. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Volvamos a Jesús. De repente Jesús el sábado se pone a curar a un enfermo en la clínica. Y todos los demás que están, los fariseos y todos, mira qué desgraciado, curando a un enfermo el sábado, si el sábado no se cura enfermo. Estaba el hombre enfermo y Jesús quería ayudarle. Ese es el principio. O sea, lo que quiero insistir mucho es de que los salvadoreños tenemos que ser personas. Por Dios, todos somos personas. Y esa es la ventaja de Romero, que es una figura que nos integra. Ahora, él cuando usted menciona esto, y también lo señala usted en el prólogo, de alguna manera, del libro del testimonio de Romero, usted dice, en algún momento señala que la opción preferencial por los pobres que Romero optó en un mundo violento y acosado por conflictos es como una situación contrastante, tener una opción preferencial por los pobres en un momento tan conflictivo en ese momento en El Salvador. ¿Qué tipo de solución se buscaba para esos dos mundos que no se encontraban, digamos? Mira, dentro de la iglesia había posiciones que no estaban de acuerdo con Romero, lo criticaban acremente, porque la iglesia de El Salvador no había crecido con el Vaticano II, no había crecido con Medellín, se había legitimado con la iglesia anterior. El ejemplo del externado es uno que saca mucha gente. El externado en su tiempo, el lugar de los especiales, en los liceos, el lugar de los especiales, y después no es el lugar de los comunistas. O sea, había mucha facilidad de poner etiqueta. Ahora, había mucha gente que abusaba de un lado y del otro. O sea, de abusaba y tener de, yo tengo el poder, o sea, que vos no hables. Pero él apelaba a que el gobierno iba a tomar una decisión contraria e iba a dialogar, digamos, con las fuerzas subversivas. No, él cuando mataron a Rutilio fue a hablar con el presidente. Y decidió, porque había estado, lo estaban quejando, que él hablaba mucho con el gobierno. Y entonces fue a hablar con el presidente y le dijo, mire, no vamos a tener misa, porque estaba la gente asustada. Y sencillamente él dijo, si ustedes no me resuelven el problema, ¿qué quiere que les diga? ¿Cuántos sacerdotes habían matado? Cuando se iban a matar a Mauricio Borgonovo, la guerrilla, llegó Ricardo Castaneda a hablarme, y yo fui a hablar con Monseñor, y lo llevé a hablar con Monseñor, y Monseñor le dijo, sí, con el mayor gusto, yo salgo en la televisión. Y salió en la televisión diciendo que pedía por la vida, que respetara la vida de Mauricio, pero también de los presos políticos. El gobierno cortó el fílmico y no lo pasó más. Ahora es curioso que el asesinato de Rutilio es en el 77. Para 1979, inicios de 1980, Romero seguía manteniendo una actitud de apelar a la buena voluntad de los gobernantes, aun cuando las cosas se venían recrudeciendo. Pues sí, pues estaba queriendo salvar a la gente, pues. ¿Qué quieres, que los condenara? ¿Que se convirtiera? No, él estaba todo el tiempo, él respetaba a las personas. Mira, yo te he contado la otra vez, cuántas veces tú lo veías que él se quedaba con la gente más humilde. Lo del embajador de Estados Unidos que te cuento, te puedo contar otro montón de incidentes donde a una persona, la gente así lo entendía. Mira, cuando lo mataron, yo todavía lloro cuando pienso, subí a las gradas del seminario porque había comido en mi casa el viernes, entonces lo mataron. Y yo subí a las gradas, venía de vivienda mínima, porque yo era director de vivienda mínima, venía a subir las escaleras del seminario, a ver qué había pasado. Y me encuentro con una señora casi sin ropa, mayor, llorando.
Señora, no llore. Señora, no llore, por favor. Ya Monseñor está en el cielo, ya nos va a ayudar. Ay, señores, que han matado a mi padre, ¿qué puedo hacer? Yo me quedé diciendo, oye, ¿qué pasa? No me he dado cuenta de eso, es lo que está dentro de la gente. Es que acordate una cosa y que yo quiero que usted la reflexione. Él daba esperanza, no ficticia, sino esperanza, la esperanza cristiana. Ahora, don José, nos gustaría entender qué pasaba en el interior de la Iglesia Católica salvadoreña, porque usted está describiendo a un hombre con una adhesión profunda a la figura de Jesucristo, transmitiendo esperanza cristiana, como está diciendo, pero sabemos por lo que él mismo contaba en su diario que tenía que manejar esa opción dentro de la iglesia. Cada vez que tuvo un problema con la conferencia episcopal, venía a mi casa a contarme y estaba tristísimo. ¿Cuántas veces fue criticado por los mismos obispos? ¿Y por qué era incomprendido en el interior de la misma iglesia? Había mucha cantidad de elementos. Los humanos tenemos elementos. Otros hubieran querido ser arzobispos, para empezar. Y esa es una parte. Otros la manejaban de una manera distinta. O sea, pongámonos que son seres humanos, pues no nos equivoquemos de eso. Ahora, en el caso de él, todo el tiempo estuvo preocupado por la gente. Don José, ¿y usted cree que luego de su martirio, 38 años después, finalmente la Iglesia Católica ha logrado interiorizar esa opción preferencial por Jesús y por los pobres de Romero? Mire, es un reto, es que no sé, es que ya estuvo, ya se acabó. Bravo, no, todos los días hay que estarlo buscando y todos los días hay que estarse convirtiendo. Ahora, si no se trata de que ya llegué, no, sino es un proceso que día a día yo me hago el examen y digo, he hecho lo que debía hacer por los demás. Pero usted como católico firme durante estos 40 años, ya casi que han pasado desde el martirio de Monseñor Romero, ¿qué ve en nuestra Iglesia Católica? No solo en las estructuras, en la jerarquía misma, sino también en la feligresía. Finalmente, ¿hay una aceptación y una internalización profunda de ese mensaje de Romero? Yo creo que lo hay. Es que todavía hay gente que se sintió que él era el enemigo, que él era el que le decía a la gente. Mire, cuando se tomaron el teatro, decían que se había metido alguien a la iglesia del Calvario, a la iglesia del Rosario, y entonces estaba Memo Ungo y todos en la plaza. Entonces se habían tomado, entonces se meten y Monseñor se ofreció ir a dar la vuelta para sacar a la gente. Pasaba y toda la gente decía, ¡ay, ve el comunista! Mira. O sea, lo que te quiero decir, tenés que contextualizar, no podés sencillamente, podés agarrar un pedazo. Yo creo que en la iglesia cada día hay más respeto por él. Creo que cada día debe ser ejemplo. A mí cuando yo presentaba la de Monseñor Romero, estoy hablando antes que muriera, unos años antes, decía, mira, no, Pepe, hombre, ese es un comunista, vos estás engañado. Entonces yo les decía, ¿querés que te traiga la 40º año, la Rerum Novarum, para que vos veas que la iglesia ha estado preocupada por eso? No, Pepe, esos curas son comunistas. O sea, en ese momento hay un mundo de doble, donde comunista o no comunista, o sea, polarizado. Y nos gustaría entender si ese mundo polarizado también se traslada al mundo de la iglesia como jerarquía. Y se lo preguntamos por lo siguiente, don José. El 3 de diciembre de 1979, Romero escribe en su diario que efectivamente desayuna con usted, con Héctor Dada Iresi, y trata de que Héctor Dada Iresi, en su calidad de canciller de la República, se dirija al Vaticano y pueda interceder para que pida colaboración, para que tanto el nuncio como determinados obispos en el país se comprometan con la línea pastoral de Puebla y Medellín. Había un interés particular de Romero para que se adquiriera estos principios dentro de la Iglesia Católica. Por supuesto. A mí me mandó varias veces a la nunciatura, que venía el nuncio, andaba a hablar, vino el cardenal
O sea, y te voy a dar el ejemplo que te contaba yo ayer, que estaba Héctor, estaba Memo, estaba Román, estaba Fabián, estaba Urioste, estábamos todos allá arriba en el hospitalito, ¿verdad? Y había venido un cardenal para entender un poco a Romero, porque la información que se mandaba era negativa. De él. De él, sobre él. Y estábamos platicando, entonces yo era el encargado de armar las reuniones, porque él quería enterarse, oír. Y de repente lo veo desaparecido. Me encachimbo, me enojé. Y lo empiezo a buscar por todo el hospitalito. ¿Y dónde se iba a meter si tenemos a toda esta gente aquí que él debía estar dando? ¿Dónde lo encuentro? Frente al Santísimo. Don Pepe, no se preocupe, si Dios se va a encargar, Dios sabe lo que hace. Don José, en la narrativa hoy de la Iglesia Católica, Romero se convierte en santo por salvar de la muerte a una madre y a su hijo. ¿Cómo reconfigura, cómo cambia la canonización el significado y las causas profundas de su martirio? ¿Usted ve esa posibilidad de que la canonización, la narrativa ahora en torno a él, puede ser de alguna manera que olvidemos las causas profundas? Primero lo van a hacer santo, pero no nos dediquemos porque está santo, está lejos, sino debe estar más cerca. Como que, ya está, ya es santo, ya olvídate. No, al contrario, es cuando más debemos de tomarlo en cuenta. Y yo sí quiero hacer mención de padres que ya murieron, que no sé si todavía es tiempo. Digo, el Monseñor Urioste, que éramos buenos amigos, le ayudó muchísimo, fue de la gente que escribió más bonito cuando lo mataron, un montón de veces. El padre José Miguel Estrada, que era el presidente del presbiterio, siendo un jesuita, era el presidente de todo el presbiterio de la arquidiócesis. Estaba Fabián Amaya, estaba César Jerez, otro jesuita. O sea, hay gente que estuvo ayudándole y apoyándolo. Y muchos que lo criticaron, muchos que querían que estuviera de acuerdo con la revolución. Él no era esa su posición. Todo el tiempo dijo, yo no estoy a favor de ningún partido político. Cuando agarraron al padre Barrera, allá por el centro, que estaba preocupado trabajando con la gente, me dice, don Pepe, fíjese que él dice que estaba cercano con los sindicatos y dice que no debo decir la misa. No, me dijo, la iglesia es madre, yo voy a decir la misa. Y dijo la misa. O sea, todo el tiempo estaba en esa actitud de madre de la iglesia. O sea, yo sí creo que es bien injusto que ahora no se entienda, no se quiere entender la historia que ha pasado. Si la iglesia lo está canonizando, debe servir de ejemplo. Él se preocupaba por los pobres todo el tiempo, se preocupaba por la gente de El Salvador. O sea... Don José, tenemos que ir cerrando la entrevista. Una pregunta para cerrar con esta reflexión, con esto último que usted ha mencionado. Usted ha hecho énfasis en la necesidad de ver a Romero como un elemento también de unidad, de un testimonio de seguir la vida y la obra de Jesucristo. Pero, ¿qué le dice usted, por ejemplo, a una parte de la sociedad que también ve en el martirio de Romero un caso que está inacabado terrenalmente a través de la justicia para poder reconciliar la sociedad y este caso? ¿Esto es necesario? ¿Qué lectura hace usted de esto? Mira, hay suficiente información sobre cómo murió Romero, de diferentes lugares. Tú la querés usar es decir, aquí está la información. Es una manera. Pero yo siento que nosotros merecemos algo más que eso. Digamos, Romero está muerto, es un mártir, es una lástima que lo mató y todo lo demás. Pero hoy tenemos que usarlo como ejemplo, como integración, como estilo, como inspiración, como progresión, por preocuparse por todos los salvadoreños. Don José, pero lo podemos utilizar, es decir, como símbolo, como figura de inspiración para la reconciliación, cuando ni siquiera logramos que los principales actores políticos y sociales reconozcan la verdad sobre el martirio. Eso va a pasar tiempo, hija, si pasa en todas partes.
va a pasar tiempo, pero nos vamos a quedar esperando, eso se va a encontrar, se van a tener documentos y todo. ¿Qué ganamos con eso? Pues comparemos los valores de una cosa y los valores de otra. Yo prefiero los valores de Romero por los salvadoreños. Lo mataron porque solivantaba a la gente, le decía, mire, usted tiene derecho a comer, usted tiene derecho a salud, usted tiene derecho a tener una casa. Y no estando esas cosas, la gente empezaba a decir, los jóvenes como estos, ¿qué hacemos? Pues tenemos que hacer algo, no nos ponen atención. Yo tuve muchos compañeros que se fueron para arriba, pues, pero no es que estoy legitimando o no legitimando. Lo que no me quiero convertir es en juez. Yo puedo decir, porque yo tuve experiencia directa con lo que pasó, pero yo me tuve que ir del país, o sea, no estoy contando historias, pero ¿para qué me voy a dedicar a eso? Muy bien. Don José Jorge Simán, don Pepe Simán, queremos agradecerle su tiempo con Focos por compartir sus experiencias y su testimonio en este programa. Muchas gracias. Gracias por tomarme en cuenta y que Dios me haya iluminado, porque sí me preocupa, porque habiendo sido amigo de él, espero no haber hecho nada o dicho nada en contra de lo que él pensaba. Muy bien. Bueno, así cerramos esta entrevista, hacemos una pausa y continuamos con este especial sobre la canonización de Monseñor Romero. Ya volvemos.